Revelado, increíbles noticias divinas en tu vida hoy. Transformación y fe en el plan de Dios. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el pueblo de Israel clama en medio de las sombras y la opresión, anhelando liberación. Mientras tanto, en un desierto árido de la península del Sinaí, un hombre llamado Moisés, pastor de ovejas y yerno de Jetro, un sacerdote de Madián, siente el peso de su pasado como una carga vacía. La historia de su vida está marcada por el recuerdo de un asesinato, por la huida de Egipto y por el eco agridulce de lo que una vez fue. Un día, mientras sus ojos contemplan el horizonte interminable, algo inusual capta su atención. Una zarza ardiente, resplandeciente y nunca consumida por el fuego, se eleva en la soledad del desierto. El aire se vuelve denso y vibrante. La atmósfera revela un misterio, y Moisés, paralizado por la maravilla y el temor, se acerca. Moisés, Moisés, resuena una voz potente y divina desde la llama. Es como un eco de su propia identidad y destino, un susurro que resuena en la profundidad de su ser. El Creador, cuyo esplendor ilumina la escena, revela el sufrimiento de su pueblo en Egipto. He visto la aflicción de mi pueblo, dice Dios. A medida que las palabras penetran en el corazón de Moisés, nace en él una chispa de intención. En medio de sus dudas, escucha la audaz promesa divina, yo estaré contigo. Pero la inseguridad sacude a Moisés, y su voz tiembla, ¿quién soy yo para ir ante el faraón? Recuerdos de fracasos pasados lo invaden, haciéndolo titubear ante el desafío monumental que Dios le plantea, ser el portador de la salvación para una nación oprimida. El enfrentamiento con Faraón es inevitable. El imponente trono de Egipto, bañado en lujo y opresión, se erige como un gigante ante la humildad de Moisés, quien alguna vez huyó de su propia vida, temeroso de enfrentarse a su antiguo opresor. Sin embargo, algo ha cambiado en él. La voz de Dios resuena como nunca antes en su corazón. Cada plaga que Dios lanza sobre Egipto se convierte en un testimonio de su poder. Yo soy el gran yo soy, le asegura Dios, y con cada golpe a la tierra de Egipto, Moisés observa con asombro el desplome de los ídolos egipcios. La última plaga trazará la ruta de la liberación, retumbando en la memoria de una nación cautiva. El sacrificio del Cordero Pascual será un símbolo de esperanza, una promesa de redención en la noche oscura. Sin embargo, las dudas aún acechan el espíritu de Moisés, ¿seremos realmente libres? ¿Podremos cruzar el Mar Rojo? El corazón de Moisés palpita con el miedo del desconocido, superado por la magnitud del plan de Dios que se despliega ante él. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La noche se tiñe de expectación, mientras el pueblo de Israel se prepara para su gran salida. Moisés, aunque renuente, se convierte en el instrumento del divino propósito. La historia de la salvación comienza a desplegarse, y como el alba rompiendo la oscuridad, la promesa de Dios se hace evidente. ¿Qué milagro descubrirán al amanecer y cómo cambiará esto sus corazones para siempre? La narrativa se adensa, dejando al lector ansioso por la revelación inminente del plan de redención de Dios. La luna llena baña el campamento de los hijos de Israel con una luz plateada y misteriosa, reflejando la ansiedad palpable en el aire. Esta noche, el pueblo espera la revelación de Dios y su ocupa sin igual. Las murmullos de esperanza y temor se entrelazan entre las familias que se preparan para dejar atrás años de dolor. Moisés, el elegido por el Altísimo, se encuentra en medio de la multitud, su corazón golpeando por el peso de la responsabilidad que se le ha confiado. Con la voz temblorosa, Moisés comparte la instrucción de Dios, dando a conocer el significado del sacrificio del Cordero Pascual. Tómese un cordero, uno sin defecto, y sacrifíquenlo en la tarde, ordena. En el silencio reverente que sigue, cada padre y madre asimila las palabras.
En esas instrucciones suena una promesa profunda: la sangre del Cordero, símbolo de salvación, marcará sus hogares y los librará del juicio divino. Mientras su mente da vueltas al significado de tal acto, Moisés se pregunta si la fe del pueblo será suficiente. El viento trae consigo una tensión sobrenatural. Mientras colocan la sangre en los dinteles de sus puertas, el miedo y la confianza se entrelazan. ¿Pasará la muerte entre nosotros?, se preguntan. La vida y la muerte cuelgan en un hilo, y cada latido es un recordatorio de la fragilidad de su existencia. Esa noche, las aves callan, y el universo observa en expectación. Los dioses de Egipto, esos ídolos que nunca han respondido, se complacen en su propia arrogancia, ignorando la gran tormenta que se aproxima. Dios es fiel a su promesa, y la consumación de su plan eterno se acerca rápidamente. Mientras los ángeles se preparan para volar, el cielo resplandece con poder. Moisés, sintiendo la sobrecogedora presencia del Señor, se dirige a los ancianos de Israel: hoy, la libertadora mano de Dios nos hará cruzar el umbral de nuestra prisión. No debemos mirar atrás. La tierra de promisión nos espera, y lo que está por venir olvidará incluso el dolor del cautiverio. Los rostros, llenos de asombro y expectativa, responden con un grito unificado de fe. A la medianoche, un eco estremecedor resuena a través de Egipto. El llanto de las madres se confunde con el lamento de un pueblo que ha olvidado la fe. Mientras el ángel de la muerte pasa por el país, aquellos que han obedecido la instrucción de Moisés se refugian en sus hogares cubiertos por la sangre del Cordero. Las puertas selladas dejan fuera la condena y traen consigo la liberación. Los rostros de los hebreos brillan bajo la luz de la luna mientras escuchan los gritos y el caos de Egipto. Libertad. Claman, mientras el temor se va disipando. Al amanecer, la realidad se cimenta. Faraón, el rey cuyas órdenes se sentía como un golpe de hierro, se da cuenta de lo que ha desatado. Saquen a esos hebreos. Grita, pero la promesa de Dios es más fuerte que el miedo humano. En su desesperación, su corazón se endurece aún más, y el diseño de Dios se revela con claridad. Mientras Moisés y el pueblo de Israel cruzan el umbral de la salida, una nube de fuego y columna de nube desciende para guiarlos. Yo seré su luz, dice el Señor, y detrás de ellos, el estruendo de la ira del faraón se convierte en eco lejano. Sin embargo, en el horizonte, las aguas del Mar Rojo esperan con su inmenso poder, un milagro inminente a punto de suceder. Cada paso que dan hacia adelante reafirma el pacto y la promesa que el Altísimo ha hecho. ¿Acaso no hay un camino por el que pueda conducirlos a la libertad? Susurra el viento en las colinas. El pueblo de Israel cree que su liberación será eterna, pero un nuevo desafío asoma en su camino. ¿Qué habrá más allá del Mar Rojo, y cómo pronunciará Dios su propósito en medio de la tormenta? Así, el misterio del plan soberano de Dios parece aún más profundo, a medida que la batalla entre luces y tinieblas se intensifica. La historia de la redención ha comenzado, pero las preguntas permanecen: ¿podrá su fe resistir la prueba, y qué significará realmente para ellos ser libres? El amanecer despuntó con un fulgor renovado, y las sombras de la esclavitud comenzaban a disiparse en la luz del nuevo día. El pueblo de Israel, aún sintiendo la fuerza de lo sobrenatural en sus corazones, avanzaba hacia el asombroso horizonte del Mar Rojo, donde las aguas reflejaban el cielo claro como si esperaran un comando divino. Sin embargo, la ansiedad se apoderaba de algunos, que miraban atrás, ante el rugido de los carros de Faraón que se acercaban cual vientos de cólera. Los ojos de Moisés se fijaban en el inmenso mar. En su corazón latían las palabras del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. En profunda oración, buscaba la dirección de Dios, mientras el clamor del pueblo subía como un clamor hacia el cielo. ¿Acaso no nos habría dejado el Señor en Egipto? ¿No era mejor la esclavitud que morir en el desierto? Así hablaban, sus quejas resonaban como ecos de desesperación. Moisés, con su fe ardiendo, se erigía ante el pueblo como un bastión de esperanza. No temáis, estáis en presencia de la salvación del Señor. Hoy veréis la gloria de Dios, porque los egipcios que hoy veis, nunca más los veréis. Éxodo 14:13. El mensaje de Moisés vibraba con poder, resonando en los corazones, mientras los israelitas se volvían hacia él, buscando la luz en medio de la confusión. La columna de nube y fuego que guiaba a Israel comenzó a moverse,
separando al pueblo del ejército de Egipto. Los vientos comenzaron a soplar con fuerza, y un silencio reverente cubrió la multitud. En ese momento crucial, el Señor habló a Moisés: «Di a los hijos de Israel que marchen hacia adelante», Éxodo 14:15. La orden se pronunciaba, pero el mar ante ellos no había aún sido abierto. Con el brazo levantado, Moisés extendió su mano hacia las aguas. La sabiduría divina cultivaba un milagro aún por desatar. Y en el instante en que su mano tocó el agua, un estremecimiento recorrió el océano. Las aguas se partieron por la fuerza del Espíritu, dejando al descubierto el lecho marino como un camino de salvación. Sus corazones, llenos de asombro y temor, palpitaron al contemplar lo imposible hecho realidad. Las familias comenzaron a cruzar, llevando consigo todo lo que podía ser salvado. Los pies de los israelitas se hundieron en la arena seca, y el rugido del mar se tornó en silencio reverente. Cada paso era un testimonio de fe, cada latido un recordatorio del poder de su Dios. Detrás de ellos, las sombras egipcias avanzaban descontroladas, sintiendo la ira de un faraón cuyo orgullo no conocía límites. De repente, el cielo se oscureció. La noche caía, y las tinieblas se hicieron más densas. La nube que había guiado a los israelitas se convirtió en un estorbo para los egipcios, cubriendo sus corazones con confusión. ¿Y si nos atrapan?, se murmuraba entre las filas. No obstante, Moisés, con su mirada fija en el propósito divino, animó a la multitud: «El Señor estará con nosotros, y hoy esta batalla no es nuestra, sino de Dios». 2 Crónicas 20:15. La fe de Israel se convirtió en fuerza, mientras el sol se ocultaba entre las sombras de la tempestad. El milagro de la liberación estaba en marcha, y el corazón de Moisés vibraba por el cumplimiento de la promesa. La tierra prometida les esperaba, un destino que sus antepasados habían añorado. Sin embargo, en ese mismo instante, la voz del Señor resonó en el corazón de Moisés, revelando que más allá de la liberación física, había una obra espiritual que debía cumplirse. «Este día será recordado», dijo el Señor. «Una nueva identidad y un nuevo pacto están por establecerse, y el camino que están por recorrer probará su fe en cada paso». Las aguas seguían levantándose, manteniendo a raya a sus perseguidores, pero el desafío de ver la gloria de Dios en completeza apenas comenzaba. Mientras el pueblo cruzaba, la verdad del plan soberano de Dios empezaba a revelarse en sus corazones. ¿Qué lecciones nos enseñará este milagro? El viento soplaba suave, trayendo consigo el eco de nuevas posibilidades. La historia del pueblo no solo sería un relato de liberación, sino también de una transformación profunda, una fe que atravesaría generaciones. De repente, una nueva inquietud se sembró: ¿acaso también hay un compromiso que Él demanda de nosotros? Así, el camino hacia la libertad no solo era físico, sino también espiritual, y en sus corazones, las preguntas empezaron a resonar. ¿Cuáles de sus cadenas interiores serían desatadas juntamente con las aguas? La revelación de Dios se acercaba, y con ella, el misterio divino de un pacto eterno. Las aguas se alzaban a los lados del camino, creando un espectáculo de maravilla y terror a la vez. Los israelitas, con el mar extendiéndose como un poderoso murmullo a su derecha e izquierda, seguían avanzando. Cada paso que daban resonaba con la promesa de lo que estaba por venir, su fe como su único sustento. Los ecos de su travesía reflejaban la confianza de generaciones pasadas, y el miedo, aunque presente, comenzaba a ser su sombra. Al llegar al centro del camino, Moisés levantó su mano en señal de adoración, sus labios susurrando alabanzas al Señor. Él percibía que no era solo un pueblo el que cruzaba a salvo, sino que un nuevo pacto estaba siendo cimentado. Las palabras del Señor retumbaban en su pecho: «He aquí, yo hago una cosa nueva, pronto saldrá a la luz». Isaías 43:19. Esa nueva realidad no consistiría solo en libertad física, sino en una metamorfosis completa del corazón y de la identidad. Mientras el pueblo avanzaba, el estruendo de los egipcios golpeaba sus oídos como un eco de desesperación. El orgullo de Faraón se había transformado en un aliento de furia, pero los israelitas, blindados en su fe, no miraban atrás. La nube que los había guiado estaba firme, provocando una oscuridad que apagaba la luz de sus perseguidores, y Moisés comprendió que más allá del camino hacia la libertad, también había un clamor por la justicia. De repente,
Un viento poderoso sopló desde el este, y el cielo se iluminó con relámpagos. Moisés giró su rostro, sintiendo la majestad de Dios manifestándose. Levanta tu vara sobre el mar, ordenó el Señor. Deja que las aguas regresen a su lugar, Éxodo 14:16. La obediencia se convirtió en el espejo de la fe, mientras su mano se alzó en obediencia y expectación. Cuando Moisés hizo lo que el Señor le mandó, el océano rugió. Las aguas comenzaron a ceder, reuniéndose en un torbellino de furia divina. Los egipcios, sin saber qué hacer, fueron atrapados en la furia del mar que ahora se cerraba sobre ellos. En ese mismo instante, un grito de alabanza brotó entre los israelitas, un testimonio vivo del poder redentor de Dios. El Señor es mi fuerza y mi cántico, y ha sido mi salvación, exclamó Moisés, y el eco de su voz resonó en el corazón de cada hijo de Israel. Aquel instante se convirtió en una conmemoración eterna, y celebraciones de júbilo comenzaron a brotar en sus corazones. Era el nacimiento de una nueva nación, un pueblo que se levantaría sobre la roca de la fe. Sin embargo, la victoria traía consigo nuevas preguntas. ¿Qué se espera de nosotros ahora, Señor? Se murmuraba entre la multitud. ¿Cómo mostraremos nuestra gratitud por este milagro? El amanecer de un nuevo tiempo trajo consigo un desafío, el proceso de la santidad. El camino que Dios les había trazado no era solo hacia una tierra prometida, sino hacia un corazón transformado, donde la ley y gracia se entrelazarían como una única cuerda en su relación con el Creador. Mientras los últimos ecos de la victoria se disipaban, el Señor habló a Moisés. No solo los traigo a esta tierra, sino que los llamo a ser mi pueblo, y yo seré su Dios. Enseñaré mi camino y mi verdad, y las naciones mirarán y verán mi gloria a través de ustedes. Deuteronomio 26:19. Así se les revelaba una verdad asombrosa. Su liberación en Egipto no solo era física, sino también espiritual y redentora. Mientras cruzaban la frontera de lo ordinario hacia lo sobrenatural, una pregunta dominaba el aire. ¿Cuál será el próximo paso en este plan soberano de Dios, y qué significado tendrá para nosotros como su pueblo elegido? En el horizonte, la tierra prometida ya se avistaba, pero su genuina transformación apenas comenzaba. El eco de la celebración aún resonaba en el corazón de Israel. Cada rayo de sol que iluminaba su travesía parecía exaltar la obra del Señor. Aquella victoria no era solo un recuerdo, era un voto renovado de confianza en el Creador. Sin embargo, en medio del júbilo, el pueblo enfrentaba lo desconocido. La tierra prometida podía verse a lo lejos, pero el sendero hacia ella serpenteaba en incertidumbres. Mientras Moisés guiaba a aquellos que habían sido liberados de la opresión, el desierto comenzaba a manifestar sus propios desafíos. El clima cambiaba, y pronto el calor abrasador y la falta de agua hicieron sentir su peso. ¿Dónde está nuestra provisión?, clamaban los israelitas, mirándose unos a otros, llenos de ansiedad. Los ecos de su fe se vieron ensombrecidos por la tentación de la desesperación. Moisés, aunque líder obstinado y firme, sintió la angustia de su pueblo como un amargo peso en su corazón. Se acercó a Dios en oración, buscando dirección. En aquel lugar silencioso, la presencia del Altísimo vino a él como un fuego que consume y purifica. ¿Eres tú, Señor, quien lleva a este pueblo hacia la tierra que prometiste?, preguntó con reverente incertidumbre. La voz del Señor resonó en su espíritu como un torrente de descanso. Verás mi gloria, y yo proveeré lo que necesiten. Este pueblo conocerá mi poder y mi fidelidad. Toma la vara y habla a la roca, y de ella brotará agua para el pueblo. Números 28. Esa instrucción trajo consuelo a su alma. Él sabía que su obediencia sería la clave para sostener a los israelitas en medio de la angustia. Moisés, motivado por el fuego de la fe, se dirigió al pueblo. Hijos de Israel, escuchad y estad atentos. El Señor, nuestro Dios, ha prometido proveernos. No temo porque Él está con nosotros. Aún en este desierto, seremos saciados. Salmo 78:20. Sus palabras eran un rocío fresco en el desierto de las preocupaciones, y aunque algunos dudaban, otros comenzaron a asentir, sintiendo la esperanza renacer en su interior. Cuando Moisés se acercó a la roca, elevados eran sus pensamientos, pero su corazón latía con una duda oculta. Él levantó su vara al cielo, y el momento se tornó sagrado. Con una voz poderosa,
clamó a la roca y, mientras las palabras salían de sus labios, el agua brotó en abundancia, fluyendo como un manantial de vida en medio del yermo. El pueblo vitoreaba, pues la provisión divina se desbordaba, bendiciendo a todos, y aún así, ante esta manifestación de gracia, el corazón de Moisés se vio invadido por un sentimiento de temor. ¿Acaso hemos olvidado la grandeza de su promesa?, pensó. Aquel milagro había sido un recordatorio, aunque pronto se advirtió que su fe tenía un precio. La respuesta del pueblo al agua era alegre, pero la conexión entre su corazón y el Creador aún estaba en forja, un proceso que requeriría fervorosa dedicación. A medida que avanzaban, el pueblo comenzaba a comprender la realidad de la relación que Dios deseaba establecer con ellos. No era solo su guía y salvador, sino también su santo. ¿Quién es este Dios que camina con nosotros? ¿Cómo podemos ser un pueblo que lo alabe y lo siga verdaderamente?, se preguntaban entre ellos. La búsqueda de respuestas se intensificaba. El destino era la tierra de Canaán, pero el plan de Dios era mucho más ambicioso. Entre pruebas y victorias, la pregunta seguía asomando: ¿cómo puede nuestra vida ser un testimonio de su gloria? En lo profundo de sus corazones, había una verdad aún por revelarse. Era tiempo de regresar al monte donde se daría una manifestación aún mayor del poder divino y el pacto sagrado. Mientras las estrellas comenzaron a brillar en el cielo nocturno, una presencia se hizo sentir, un eco del propósito eterno de Dios: este pueblo será un reflejo de mi luz en la oscuridad. He aquí, mi promesa no solo es con vosotros, sino a través de vosotros. Isaías 42, 6. La revelación del pacto estaba por desatar una modalidad de transformación que cambiaría no solo su historia, sino el destino de naciones enteras. Conócelo, pues mi gloria será vista en la tierra. Un nuevo misterio se alzaba en el horizonte, prometiendo el cumplimiento del plan divino. ¿Qué descubrirían los israelitas sobre su fidelidad en el camino hacia la trascendencia? La oración y el clamor se elevaron, anticipando el desvelamiento del propósito de Dios. En la penumbra de la noche en el desierto, mientras las estrellas titilaban como testigos silenciosos, el pueblo de Israel seguía avanzando, guiado por el fuego de la promesa. Las sombras de la incertidumbre se extendían, pero la luz de la fe comenzaba a encender los corazones. Moisés, sintiendo el peso de su liderazgo, buscaba consuelo en la comunión con el Altísimo. El clamor del pueblo resonaba en su mente: ¿qué puede hacer Dios por nosotros en este desierto? De repente, un susurro suave como el viento trajo consigo la voz del Señor: Moisés, llama a los ancianos del pueblo y contémosles lo que estoy a punto de hacer. En ellos hallarás el apoyo necesario para guiar a la nación hacia lo eterno. Éxodo 19, 7-8. La obediencia, pensó Moisés, sería el puente entre la duda y la fe, moldeando la senda hacia un nuevo reino de confianza en el Rey. Con fervor, convocó a los ancianos, quienes, al escuchar la voz de Dios, sintieron el asombro despertar en sus almas. El Señor se ha propuesto hacernos un pueblo especial, un reino sacerdotal, les reveló Moisés. No somos solo los elegidos, sino los encargados de extender su gloria a las generaciones futuras. Las palabras de Moisés eran como maná, alimentando la sed de esperanza que habían cultivado durante años de sufrimiento. La atmósfera se tornó electrizante, a la par que Moisés compartía la promesa de propiedades eternas. Pero, incluso en medio de la exaltación, nuevos rumores comenzaron a surgir entre el pueblo. ¿Acaso podemos confiar en que se mantendrá esta promesa?, murmuraban algunos, las dudas tejiendo su red de desánimo. Entonces, Moisés, viendo la inquietud en sus rostros, se tomó un momento para elevar su mirada hacia el cielo, donde las nubes empezaban a formarse en un horizonte distante, un recordatorio del poder inmediato de Dios. «Recordad lo que ha hecho con nosotros», exclamó, con voz impregnada de autoridad y amor. Él nos ha librado de la opresión y nos guiará a través del desierto. El poder del Señor es más fuerte que cualquier duda que surge entre nosotros. Salmo 106, 7. Las palabras resonaron en el corazón de cada uno como un eco de esperanza. Mientras tanto, una nube comenzó a descender del cielo, cubriendo el campamento con una gloria palpable. Era un símbolo de la presencia divina, que indicaba que el pacto estaba por ser renovado. Aquella noche, la luz y la oscuridad parecieron bailar alrededor de la hoguera, y Moisés se acercó a la nube con reverencia. «Señor, ¿qué deseas revelarnos en este lugar sagrado?».
La voz del Señor, como el rugido del mar, emanó de la nube. Este pueblo entenderá que no solo deben seguirme, sino que deben convertirse en un faro de luz para las naciones. Revelaré mis leyes y mis caminos, a fin de que aprendan a vivir en mi santidad. Éxodo 19, 5-6. Los corazones de los ancianos comenzaron a palpitar en un mismo compás, mientras la noción de responsabilidad divina se hacía evidente. La gloria de Dios no solo inclinaba su poder sobre ellos, sino que también invocaba una transformación interna. Al amanecer, la promesa aún flotaba en el aire. En este desierto, Dios comenzaría con ellos un nuevo capítulo que impactaría las generaciones venideras. Las palabras salían de los labios de Moisés como un canto esperanzador, resonando en las profundidades de cada corazón temeroso. Más allá del horizonte se asomaba un nuevo día y una nueva verdad estaba por revelarse. Pronto conoceréis la profundidad de mi pacto. Mi gloria será la guía. No temáis al futuro sino confiad en lo que estoy trazando. Isaías 43:19. Así, el camino hacia el Monte Santo comenzó a tomar forma, y con cada paso, el pueblo sentía pulsar la promesa de Dios, una revelación que cambiaría su historia y los llevaría a ser un testimonio viviente de su gloria. ¿Qué leyes llevaría él a su corazón? ¿Qué transformación se gestaba en el pueblo de Israel? La expectación crecía, dejando en el aire la pregunta de cómo este camino de promesas manifestaría el eterno plan de redención de Dios. Mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, bañando el desierto con su luz dorada, la comunidad de Israel despertaba con corazones ansiosos por lo que ese nuevo día traería. Moisés, sintiendo la responsabilidad de guiar a su pueblo, se acercó a la nube que aún se cernía sobre el campamento, y con humildad se postró en el polvo del suelo, buscando la dirección de su Creador. Señor, estoy aquí, listo para recibir tus instrucciones. La voz del Altísimo resonó de nuevo, y cada palabra parecía un eco de pura autoridad. Esta mañana, convocarás a todo el pueblo, y en la cima de la montaña, les mostraré mi gloria y mis mandamientos. Moisés sintió una oleada de temor y reverencia, sabiendo que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría su destino para siempre. Así será, respondió Moisés con fervor renovado, y se apresuró a comunicar el mensaje a los ancianos y líderes del pueblo. El Señor nos ha hablado. Nos ha llamado a reunirnos, a prepararnos para algo grande. La noticia se propagó rápidamente, como un fuego que consume el heno. Expectativas, temor y asombro se entrelazaban en los corazones de los israelitas. Mientras el pueblo se reunía, Moisés subía con determinación hacia la cima del monte que Dios había indicado. Cada paso lo llevaba más cerca de la presencia de su Creador, donde el aire parecía vibrar con energía divina. Los ecos de promesas antiguas resonaban en su memoria, y cada paso firme lo llenaba de una mezcla de anticipación y reverencia. Al llegar a la cumbre, una belleza indescriptible lo envolvió, truenos resonaban, relámpagos centelleaban y la nube oscura se llenaba de fulgor. En ese momento, Moisés comprendió que estaba frente a la esencia misma de la santidad. Solo permaneced en silencio y dejad que la gloria de Dios cubra este monte, susurró, llevando con él el temor y la esperanza del pueblo. Yo soy el Señor, tu Dios, comenzó a proclamar una voz profunda, que resonaba como los cimientos de la tierra. No tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23. Reglas y principios comenzaron a fluir como agua viva, y en el corazón de cada israelita se plantaban semillas de obediencia y santo temor. Los principios dados no eran meras reglas, sino el cimiento de una relación, el marco para vivir en fidelidad con el Dios que los había liberado. Mientras las leyes eran reveladas, los ojos de Moisés se llenaron de lágrimas. Sabía que no solo estaban recibiendo instrucciones, sino un pacto que definiría su identidad. Sin embargo, su corazón se inquietó al escuchar el murmullo distante del pueblo. Moisés, decidiendo actuar con valentía, descendió de la montaña, llevando consigo las tablas escritas por el dedo de Dios. Al estar a medio camino, su espíritu se ensombreció con el temor de lo que podría encontrar. Al llegar, vio una escena desgarradora. Israel, en su desenfreno, había fabricado un ídolo de oro, un becerro que había desviado sus corazones del pacto que acababan de recibir. La rabia ardía en el pecho de Moisés, pero su amor por el pueblo era más fuerte. ¿Por qué habéis hecho esto?, gritaría él, su voz desgarrada clamando por su pueblo. La luz de la revelación se intensificó en su alma.
En ese momento, comprendió que no solo estaban ante leyes, sino ante un llamado a una transformación profunda que necesitaba de la fe y la devoción continua. Dios quiere que seamos completamente suyos, pensó, contemplando cómo el pecado había nublado la frescura de lo divino, la tensión entre la justicia y la misericordia se cernía sobre el pueblo. Mientras Moisés intercedía por su nación, su voz se alzó hacia el cielo: Señor, si perdonas este pecado, no me borres a mí de tu libro. Allí, en la intercesión, Dios reveló otro aspecto de su plan. A quien yo quiera perdonar, perdonaré. Éxodo 32, 32-33. Un hecho resuena en el corazón de cada israelita: la esperanza de una restauración aún más profunda. El desenlace de esa historia estaba por llegar. Israel debía comprender no solo la profundidad de sus propias acciones, sino la magnitud de un amor que perdona y purifica. La travesía apenas comenzaba, y una nueva verdad estaba a punto de revelar el corazón del pacto: de este pueblo surgirán profetas, y mi nombre será glorificado en toda la tierra. La revelación eterna se acercaba, y cada corazón se abría a la posibilidad de vida y luz en medio de la oscuridad. ¿Qué nuevas instrucciones dejaría Dios en la vida de su pueblo en cada paso hacia la tierra prometida? ¿Cómo reaccionaría Israel ante la luz abrumadora de este pacto? El misterio del amor de Dios iba más allá de la montaña, y en el horizonte guardaba la promesa de una restauración total que transformaría completamente sus corazones, tal como Él lo había decretado desde el principio. Y sucedió que mientras Moisés contemplaba el caos y la desesperación que había asediado al pueblo, una profunda tristeza lo envolvió. La visión del becerro de oro, un ídolo que representaba la apostasía de quienes habían sido escogidos, le desgarraba el corazón. Se postró nuevamente ante el Señor, su alma clamando por un perdón que parecía lejano. Señor, tu pueblo ha caído. ¿Cómo podremos continuar si no nos miras con favor? Tu gloria ha sido manchada por el pecado, suplicaba, con lágrimas brotando de sus ojos. Entonces la voz del Altísimo volvió a romper el silencio, como un trueno que cortaba la oscuridad de la confusión: Moisés, cuando mi pueblo se aparta de mí, yo me duelo, pero recuerda que aún dentro de su rebelión hay un remanente que anhela volver. Enséñales mis caminos, y despierta en ellos un espíritu de verdad y arrepentimiento. Moisés sintió una chispa de esperanza avivarse en su corazón. La esencia del pacto estaba en el amor inquebrantable de Dios. ¿Qué harás con ellos, Señor?, preguntó Moisés, su voz llena de angustia. Si no vas con nosotros, no nos saques de aquí, decía con fervor, recordando las palabras que resonaban en su alma. La respuesta del Señor fue clara: mi presencia irá contigo, y yo te daré descanso. Éxodo 33 horas y 14 minutos. Pero había más que debía ser revelado. Ciertamente, levantaré un profeta de entre ellos, y haré un pacto que no solo los restaurará, sino que cambiará el rumbo de todas las naciones. A través de este pueblo, mostraré mi gloria y el camino a la salvación. La revelación del Señor llenó al líder de Israel de aliento. La promesa de un futuro resplandeciente iluminaría su camino, pero aún había un desafío que afrontar. Entonces, con la autoridad que le había sido conferida, Moisés se levantó y se volvió al pueblo que continuaba sumido en la oscuridad. Escuchad, pueblo de Israel. ¿Cuántas veces caeréis en la desesperanza? Nuestro Dios eterno ha hecho un pacto. Su misericordia está a nuestras puertas, y Él desea que volvamos a Él con todo nuestro ser. El viento sopló suavemente, trayendo consigo el eco del llamado divino. Los corazones comenzaron a despertar, y algunos, tocados por las palabras de Moisés, se apresuraron a arrepentirse, deseosos de volver al camino del Señor. La noción de un futuro esperanzador creció, mezclando temor con una inesperada fe. ¿Cuál es nuestro destino?, preguntaron algunos, su voz resonando entre la multitud. La tierra prometida, donde fluye leche y miel, respondió Moisés. Pero debemos purificarnos y mantenernos firmes en el pacto. Debemos comprender que la obediencia a su palabra es la clave para nuestra victoria. Mientras el eco de su voz se desvanecía, Moisés sintió el ardor de la urgencia en su pecho. Hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Un clamor resuena, y comenzaron a alzar sus manos hacia los cielos, buscando la intervención de su Dios. Y así, en medio de la convulsión espiritual, Él volvió a hablar.
Les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu colocaré dentro de ustedes, quitaré el corazón de piedra de en medio de ustedes, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36 horas y 26 minutos. Era la promesa. La transformación anhelada comenzaba a florecer en el alma de la nación. Con esa certeza, la comunidad tenía frente a ella una encrucijada. ¿Acogerían la restauración que Dios ofrecía? ¿Aceptarían ser un pueblo santo, apartados para su gloria? La sombra del pecado todavía acechaba, pero el amor redentor de Dios brillaba más intensamente. La promesa de un futuro glorioso se acercaba, y una pregunta resonaba en el aire bendecido: ¿están listos para recibir este nuevo pacto? ¿Qué decisiones tomarán en la luz de la revelación? La historia de redención estaba por escribirse, pero cada corazón debía decidir. Entonces, en medio de la penumbra, la revelación se avisoraba en la distancia, un nuevo destino que abrigaba la esperanza del cumplimiento de las promesas divinas. ¿Qué significaría para Israel aceptar este renovado pacto? ¿Qué epifanías del amor de Dios transformarán sus corazones y su futuro? La escena estaba preparada, la gloria de Dios se manifestaría a través de ellos. Y fue así que, en medio del clamor del pueblo, los corazones de algunos comenzaron a arder con un fervor renovado. Los rostros, que antes estaban marcados por la tristeza y la duda, ahora mostraban destellos de esperanza. Moisés, al ver este cambio en la multitud, sintió que la voz del Señor retumbaba una vez más en su interior: Moisés, no tardes en reconciliar a mi pueblo conmigo. Ellos deben aprender la gravedad de su transgresión y la gloria de mi misericordia. Entonces, Moisés subió una vez más al monte, como lo había hecho antes, en busca de instrucciones y del corazón de Dios. Señor, clamó con fervor, revélame el camino que debemos seguir. Necesito tu guía y fortaleza para restaurar lo que se ha perdido. La montaña tembló, y una nube espesa se cernió sobre él, así como en tiempos anteriores. Escucha, Moisés, dijo Dios, he visto la angustia de mi pueblo, y en mi gran compasión les daré una instrucción. Deben construir un lugar donde pueda habitar en medio de ellos, un tabernáculo donde su corazón y mi presencia se encuentren. En respuesta a su arrepentimiento, quiero que tengan un espacio sagrado que les recuerde mi pacto y mis promesas. Moisés notó que la voz de Dios le instruía con detalles precisos, materiales, medidas y adoración. Esto será un lugar de encuentro, continuó el Altísimo, donde el sacrificio será ofrecido y donde la sangre del pacto se derramará para la redención de sus almas. Sus palabras eran como un eco poderoso que resonaba en su corazón, era el cumplimiento de la promesa que había revelado. Abajo, el pueblo esperaba impaciente. Algunas almas rebosaban de fe y querían edificar algo digno de su Dios, mientras que otros se sentían inseguros, atrapados entre la esperanza y la incredulidad. Moisés descendió de la montaña con el rostro radiante, como un reflejo divino que inspiró temor y admiración en la multitud. Escuchad, afirmó, levantando su voz con autoridad. El Señor nos ha dado instrucciones para construir su morada en medio de nosotros. Preparémonos para el sacrificio y la adoración, porque su gloria descenderá entre nosotros. Él es el Dios que restaura, y sus promesas son fieles, y así, un propósito renovado surgió en el corazón del pueblo. Las manos de hombres y mujeres se unieron en una obra de amor y dedicación, construyendo el tabernáculo como símbolo de su ferviente deseo de estar en la presencia del Creador. Moisés los guió en ofrendas, y la alegría empezó a brotar, entrelazada con una nueva reverencia por su Dios. Sin embargo, entre ellos había un eco de conflicto, y algunos aún murmuraban, recordando los días de la libertad en Egipto. Moisés, sintiendo la tensión, se presentó de nuevo ante el Señor. Señor, ¿cómo puedo calmar sus temores y guiarles hacia la tierra prometida? Temen que su pasado les defina y se olvidan de tu poder redentor. La voz del Señor, serena y firme, respondió: recuerda, Moisés, que la salvación no es por méritos, sino por mi gracia. Por cada rebelión, hay una oportunidad para un remanente. Un día, habrá uno que llevará el peso del pecado y ofrecerá la redención definitiva. A través de él, todas las naciones conocerán mi salvación. El corazón de Moisés se llenó de anticipación al escuchar la majestuosidad de Dios manifestándose con promesas aún más grandes. Él sabía que no solo la nación de Israel sería transformada, sino que estaba conectado con un plan que abrazaría al mundo entero. El viento trajo consigo un murmullo,
un mensaje divino que resonó: ¿estás preparado, Israel, para aceptar el sacrificio que ha de venir? ¿Podrán ver más allá de su presente por la revelación de mi futuro glorioso? Así, la construcción del tabernáculo se convirtió en un símbolo de fe y sacrificio, un reflejo de la esperanza que el Señor había sembrado entre su pueblo. Las decisiones que tomasen en ese momento definirían no solo su futuro, sino el propósito divino que se entrelazaría con el destino de las naciones, y el eco de esas promesas se cernía en el aire, desatando una inquietante expectativa. ¿Qué significa el sacrificio que se asoma en el horizonte? ¿Cuál será el camino de redención que se abrirá a través de esta nueva revelación? La obra de Dios aún no había terminado, un nuevo capítulo en su historia estaba por ser escrito, y la ira y la gracia de Dios se verían reflejadas en un pacto sin igual. Moisés se sintió rebosante de su llamado, el eco de la voz divina resonando en su mente y corazón: construirás un tabernáculo, un lugar donde mi presencia residirá en medio de ti. La ambición del pueblo de Israel estaba en plena efervescencia, cada casa y cada hogar titilaban de expectativa a medida que se disponían a emprender la labor de edificación. Mientras el pueblo se agrupaba en espera de instrucciones, la atmósfera se cargaba de una anticipación sagrada. Moisés, con su semblante revisado por la gloria del Señor, se dirigió a las multitudes: esta no será solo una estructura, sino el lugar donde el cielo y la tierra se encontrarán. Cada clavo que pongamos será en obediencia y cada material elegido con reverencia. La idea de un espacio dedicado a tal grandeza encendía los corazones. Las recompensas de cada sacrificio material se vislumbraban en la forma en que Dios se manifestaría en su comunidad. Este tabernáculo no solo es para adorar a Dios, sino para que cada uno de nosotros se convierta en un instrumento que refleje su gloria. Él anhela una relación con nosotros, y en este espacio sagrado aprenderemos su camino. Éxodo 25, 8. Así comenzó un periodo de dedicación ferviente. Las familias se unían en solidaridad, donando oro, plata, y toda clase de materiales preciosos. Traed vuestras ofrendas, insistía Moisés, porque Dios está construyendo no solo un lugar, sino un pacto que marcará nuestra identidad. El espíritu de unidad resonaba entre ellos, como un manantial vivo que brotaba de corazones agradecidos. Sin embargo, a medida que avanzaban en la construcción, no todos estaban motivados. Algunas voces llenas de pesimismo comenzaron a surgir entre la multitud. ¿Y si Dios no se queda con nosotros? ¿Y si esta obra es en vano? Se murmuraba. La inquietud zumbaba en los rincones del campamento, como una sombra que amenazaba con opacar el fervor general. Moisés, sintiendo la tensión, volvió a buscar la dirección divina en la intimidad de la oración. Allí, el Señor le reveló un hecho poderoso: este pueblo ha de conocerme, mi gloria será su guía, y cada uno de ellos será testigo de lo que pueden hacer conmigo. Salió de su encuentro con una certeza renovada, decidido a recordarles al pueblo que el sacrificio trae consigo la gloria. Convocó nuevamente a los ancianos: recordad lo que el Señor hizo por nosotros. Cada piedra, cada tela, cada sonido del martillo son testigos de los milagros. Este tabernáculo reflejará su luz, y no habrá sombras de duda que puedan prevalecer sobre ellos. Éxodo 40 horas y 34 minutos. La labor avanzaba y la construcción comenzaba a tomar forma. Cada mujer y hombre trabajaba con el fervor de su historia de liberación. Mientras alzaban la estructura, algunos comenzaron a recordar la importancia de la obediencia. La fidelidad a su palabra es clave, murmullaban entre sí, sintiendo en sus corazones la urgencia del compromiso. En la medianoche de una nueva luna, el tabernáculo finalmente fue colocado en su lugar, y la gloria del Señor descendió sobre él con una nube brillante que los cubrió y los abrumó de reverente asombro. Él está aquí, clamaron los israelitas, mientras un gran estruendo de alabanza llenaba el aire, transformándose en un cántico de gratitud que resonaba a través del desierto. Pero en el corazón de Moisés, una nueva inquietud surgió. No solo eran esos testimonios de fidelidad, había un peso mayor que llevar. ¿Qué instrucción nos dejará Dios? ¿Cuál es el compromiso que espera que hagamos tras ver su gloria? Se cuestionaba a medida que la voz de Dios nuevamente se escuchaba en la calma de la noche: este lugar será sagrado. Establecerás un lugar de sacrificio y oración, una esencia de mi compasión hacia un pueblo que anhela encontrarme. Así, en este tabernáculo se atesoraban no solo las leyes, sino la promesa de redención que vendría.
El flujo de sacrificios y la efusión de oración germinarían un nuevo pacto, un anhelo de transformación que traspasaría generaciones. Aquella visión de un futuro brillante, donde los hombres y mujeres caminarían guiados por luz, comenzó a entrelazarse con la historia de cada uno. Sin embargo, sumergido en reflexión, Moisés sabía que lo que había comenzado no era solo una obra de manos humanas. ¿Cómo responderán, Señor, a esto que hemos construido? Musitó en un clamor sincero. Y así, mientras el pueblo celebraba bajo la auspiciosa nube de Dios, el plan de redención de Dios emergía, listo para desafiar las expectativas de cada corazón. La historia estaba lejos de haberse completado. Los ecos de la construcción resonaron en su mente. ¿Hasta dónde se extenderá tu misericordia, Señor? Reflexionaba. El misterio del plan soberano de Dios se desplegaba como el cielo iluminado al amanecer. Aunque la gloria de Dios iluminaba su camino, el destino requeriría de su fidelidad en cada etapa, revelando así la esencia de lo que significa ser su pueblo. La pregunta permanecía en el aire: ¿cómo responderán a la redención y qué nuevos grados de cercanía alcanzarán en la búsqueda del santo entre ellos? El camino hacia lo manso y verdadero apenas comenzaba.